Hola, somos estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Educación del octavo semestre y hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy fundamental en la actualidad, que es el papel docente como agente de cambio social. Buenas tardes, exploraremos cómo la alfabetización puede ir más allá sobre la enseñanza ante la lectura y la escritura. Convertiremos una herramienta fundamental para la liberación y la transformación social. Citando a Paulo Freire, uno de los grandes educadores de la historia, nos dice que la educación es neutra, pues puede ser un instrumento que te pueda reprimir o te pueda liberar, pero en esa frase hay un mensaje muy significativo. Pues eso va a depender de la decisión que tome el docente, si va a enseñar para liberar o para reprimir a los estudiantes. La alfabetización popular es un concepto clave actualmente entre los docentes, ya que no se limita a un aprendizaje mecánico de letras y números. Es un proceso en el cual el niño actúa de manera crítica, donde las personas, de acuerdo a la capacidad que tengan, este es el momento en el que el alumno se va a rodear se va a contextualizar de acuerdo al mundo que lo rodea, entonces poniendo en contexto de acuerdo a dónde vive, qué región o qué tipo de culturas realiza en su comunidad. Posteriormente a ello, está sustentado en metodologías para que pues este proceso sea factible para este tipo de enseñanzas hacia los chicos, y no tanto como para los docentes, que estos deben actuar de una manera de guía, pero sin meterse tanto en el papel de lo que debe hacer el alumno. Nosotros como futuros docentes tenemos el encargo de evaluarlos críticamente sobre sus saberes, sino solamente en que ellos lo que tengan capazmente de conocimientos lo puedan extender. Si bien un docente no puede confiarse solamente ante las enseñanzas que ha tenido este alumno durante este tiempo, sino que las puede extender con nuevas metodologías, nuevas metas, nuevas idealizaciones, ante estas las puede conectar para generar un nuevo conocimiento. Bueno, centrándonos en lo que menciona el compañero Edgar acerca de lo que es la alfabetización popular, yo entiendo a la alfabetización popular como una nueva manera de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, por parte del docente, donde el docente tiene que ser el encargado de valorar los saberes ancestrales con los que cuentan los educandos, ¿no? Es decir, partir de lo que ya conocen para poder seguir trabajando en distintos proyectos, aplicando distintas metodologías para que estos conocimientos que ya tienen de base los puedan extender y los ayudemos a ver el mundo de manera distinta. En esto quisiera yo citar nuevamente a Paulo Freire, donde nos dice que la educación problematizadora se da cuando se parte de la realidad en la que viven los estudiantes o los educandos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes enseñarle lo mismo a un niño que vive en la Ciudad de México a un niño que vive en la Sierra de Chihuahua, ¿no? Para poder potencializar sus capacidades y conocimientos, tenemos que partir del contexto en el que él se ha desarrollado y en el que va a crecer los próximos años, ¿no? Así que ahí es donde juega este papel tan fundamental los docentes o los nuevos docentes en cuanto a la educación que tiene que ser emancipadora, ¿no? Dicho lo anterior, ahora nos centramos en el papel que tiene el docente como agente de cambio. Anteriormente habíamos mencionado que debe transformar la educación hacia un modelo en el que el docente vea desde otra visión el cómo puede construir el conocimiento para los alumnos,
o los educandos, y posteriormente a ellos qué tipo de conocimientos les va a dar a los chicos. Entonces ahí entramos en un enfoque en el que se cuestiona a sí mismo el docente para que pueda innovar en las prácticas pedagógicas que puede implementar actualmente, también viéndolo de esta manera, integrando las nuevas tecnologías. Bueno, si bien el docente como un agente de cambio no solamente se debe de basar en la vieja escuela, yo lo recapitulo así, ¿por qué? Porque podría decirse que va a tener un banco educativo en el cual va a plasmar esas enseñanzas, pero si él crea o sigue llevando este patrón, no va a tener nuevos conocimientos mucho más más benefactorios, sino va a tener solamente lo mismo que ha llevado cada década. Si bien un docente debe de ser un agente de cambio, pero que tenga conocimientos y enseñanzas recreativas, debe de ser un docente recreativo, no solamente se debe de basar en un manual de ideas de utilidades o etcétera, sino debe de explorar lo que tiene a su alrededor para que sus alumnos sean una persona crítica y reflexiva. Bueno, rescatando algo que dijo mi compañero Brian sobre la educación tradicional, creo yo que no tenemos que estar peleados con la educación tradicional como nos lo dicen diversos autores, ¿no? Porque creo yo que siempre es importante mantener las bases o una columna vertebral para que las cosas funcionen. Actualmente creo yo que se necesitan algunas prácticas de la educación de antaño, ¿no? Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se siga llevando a cabo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros como futuros docentes y de acuerdo a lo que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que a veces sí es necesario ser un poco conductista para que los estudiantes puedan desarrollar su potencial, ¿no? O para que descubran sus habilidades. Estamos hablando generalmente de los docentes como un agente de cambio, ¿no? Desde que decimos agente de cambio es efectuar un cambio en esos educandos, ¿no? Para que el día de mañana sean seres pensantes, reflexivos, que sean innovadores, que sean críticos, que sean el impulso de la sociedad, ¿no? Pero creo yo que esta responsabilidad no es 100% del docente, pero sí gran responsabilidad es de él. Siento yo que es una responsabilidad bipartita, ¿no? Entre docente y sociedad. En este caso, yo siento que el docente pone el 50%, los padres de familia y el mismo estudiante pone el otro 50% para que las cosas funcionen, ¿no? Cuando decimos que la gente el docente es el agente de cambio, es cuando va a ser un científico, un explorador de las habilidades de los educandos para que vea de qué manera lo puede incentivar para que llegue a lo que es, digamos, la educación de excelencia, o a que llegue a explotar todas sus habilidades, ¿no? Y las llegue a aplicar con la sociedad. Entonces estamos hablando actualmente como el agente de cambio, que debe desaprender lo aprendido para aprender y posteriormente volver a las prácticas, pero metiendo todo lo nuevo aprendido y no solamente lo anterior dicho, ¿no? Claro que sí. Bueno, sin embargo, ante esto, el docente, si bien ya lo habíamos comentado anteriormente igual ante dichos trabajos, y no solamente esa responsabilidad va a querer en él, como lo dice igual el compañero Ismael y tú, sino que el alumno debe de ser reflexivo. Ante esto, pues, ¿cómo lo podemos visualizar hoy en el mundo? Lo podemos visualizar en la tecnología. Si bien la tecnología nos ha dado un gran impacto, porque no solamente se queda en una brecha que se abrió y hoy mismo están abriendo otra brecha, van innovando y esas ideas del alumno que le va otorgando el docente se van a ir abriendo, se van a ir conectando y se van a ir haciendo unas nuevas en las cuales puedan explorar mucho más y profundizar sobre esos temas. Bueno, retomando nuestro tema central, donde tenemos que poner mucha atención al docente como agente de cambio,
pero partiendo desde las características de una educación emancipadora, ¿no? Desde el momento en que decimos la palabra emancipadora, estamos hablando de libertad o de liberación, ¿no? En este caso, el docente tiene que ser, más allá del que enseña a leer y escribir, tiene que ser la llave que le abra a los educandos sus cabecitas y puedan liberarse, ¿no? ¿Liberarse de qué manera? Tanto en lo espiritual, sentimental, pueda liberarse y crecer como persona, ¿no? Le ayude a abrir esa puerta que lo lleve a ver el mundo, ¿no? Desde una perspectiva distinta. Tan solo se ve la diferencia, ¿no? Cuando una persona recibe la oportunidad de ir a la escuela y de una persona a la que no tuvo esa oportunidad, sí hay un gran mundo de diferencia, ¿no? Porque son dos maneras distintas de pensar, y creo yo que esa es la tarea principal del docente, ¿no? Abrir esa puerta que ayuda a los educandos a ver el mundo desde una perspectiva más realista y que ayude a buscar otras alternativas para que potencialice todos sus saberes en pro de su crecimiento personal como del crecimiento de la sociedad misma. Bien, hablando sobre una de estas características, podríamos hablar sobre la autonomía curricular, en la que el docente ya no solamente se basa en lo que le dicen, sino que él mismo tiene sus propias propuestas para implementar con sus alumnos. Entonces, si esta parte se sigue favoreciendo, pues claramente se va a llegar a un modelo en el que los juicios de valor que van a tener los alumnos, ese conocimiento que va a otorgar el docente hacia sus educandos, pues va a incrementar, y posteriormente su realidad la van a ver de una manera en la que pues pueda cambiar para bien y siempre mejorando, ¿no?, a un futuro. Bueno, si bien ante esto pues podríamos decirse que el docente va a tener muchos desafíos, ¿no? Lo hemos visto igual. Estos desafíos y resistencias tanto puede ser como del docente o parte del alumno. El abrir diferentes llaves, como lo comenta el compañero, es tener miedo a poder crear algo nuevo, pero si bien ese miedo, si lo siguen teniendo, solamente se va a quedar ahí y no pueden ir generalizando mucho más, pueden ir profundizando. Ante esto pues la educación emancipadora es como que el alumno y el docente pierdan ese miedo, sean liberales, no solamente se queden ahí y puedan ir más allá, para poder no solamente tener una ideología sino otra, poder pasar de generación en generación y crecer mucho más. Bueno, retomando lo que dices, Brian, sobre los desafíos y resistencia al cambio que van a tener los docentes, quiero yo hacer referencia a algo que se ha venido trabajando a lo largo de la historia de la educación, ¿no? Los famosos exámenes estandarizados, ¿no? Que, como él lo dice, se busca dentro de los estudiantes un estándar que, desde mi punto de vista, eso es algo realmente irrelevante, ¿no?, actualmente, porque no puedes buscar la estandarización en una persona. Tal vez en una máquina sí existe, pero ni en una máquina existe como tal la estandarización, siempre va a haber una variación. Y si hablamos de estandarización en la educación, pues estamos hablando pues de un retroceso, ¿no? Actualmente siento yo que esos exámenes estandarizados, más que sean innovadores o que te ayuden a asignar una calificación, deberían de ser empleados únicamente para saber en qué estás fallando tanto tú como docente y qué le hace falta aprender al educando, para así los dos trabajar de manera colaborativa, ¿no?, en atender esas áreas de oportunidad, ¿no? Porque siento yo que el buscar la estandarización es algo realmente complicado, ¿no? Tan solo en nuestro país, pues, que es uno de los más megadiversos del mundo, donde hay distintas etnias, distintas clases sociales, etcétera, etcétera, buscar una estandarización a través de la educación es realmente complicado, y para mí podría ser hasta una aberración en tema educativo, ¿no? De acuerdo a
ahorita el comentario que dijiste, pues estamos hablando de desafíos y resistencias que se están dando a lo largo de este modelo que se está viendo en la nueva escuela mexicana. Posteriormente a ello, pues los desafíos también nacen desde un docente que pues no busca el mejorar sus prácticas, sino el que solamente se atiende a un tipo de ideología, que en este caso estábamos mencionando, que es la tradicional, en el que siguen llevando a cabo los exámenes estandarizados, las clases pues prácticamente casi solamente dictar y escribir, pues eso no nos lleva como tal a un proceso, sino a un retroceso en el que los alumnos pues pierdan el interés en querer aprender, ¿no? Y posteriormente a ello pues nos complica aún más el que tengamos una visión hacia adelante cuando aún recaemos en este tipo de prácticas. Bueno, si bien esta brecha se puede ligar con las propuestas concretas, el desafío y la resistencia tanto del alumno y el docente va a ligar estas respuestas concretas, en la cual no solamente, como dice, nos debemos de encapsular ahí, sino que debemos de proponer, crear, idear y tener la base para poder seguir avanzando. Ante esto, pues, ¿qué debemos de hacer o qué debe de hacer el docente? Primero debe de indagar, debe de investigar, debe de conocer lo que realmente es la educación para poder fungirla mucho mejor, para que al momento que el alumno estire la mano no se pierda del camino, sino ante estas investigaciones que él pudo visualizar, ante su experiencia, ante su recorrido, ante su licenciatura, maestría, etcétera, pueda ligar al alumno y poderlo meter a un camino mucho más visible, lo que él quiere crear, lo que él quiere alcanzar. Si nosotros, por ejemplo, nos proponemos a crear una industria, una empresa, un colegio, debemos de tener una base, pero de esa base debemos de tener un camino en el cual nosotros podamos recorrerlo sin perdernos y poder plasmar objetivos que sean interesantes, para que al momento de abrirlo estos objetivos tengan frutos, y esos frutos nosotros los vamos a gozar, los vamos a visualizar con los estudiantes que van a ser un futuro para nuestro país. Bueno, ya para ir cerrando este tema acerca del docente como agente de cambio, bueno, como cierre o como reflexión, puedo decir que sí, los docentes juegan ese papel, ¿no?, de agentes de cambio dentro de una sociedad, pero no solo de cambiar a partir de la educación, ¿no?, porque como lo mencionábamos al principio, los docentes no únicamente son los que enseñan a leer y escribir, ¿no?, enseñan a abrir la mente, enseñan a ver el mundo desde distinta perspectiva, ¿no?, porque más allá nosotros de ser docentes somos como una especie de todólogos, ¿no?, que no únicamente acompañamos al estudiante en su carrera académica, ¿no?, sino también en su carrera como persona, ¿no?, los ayudamos a crecer académica, personalmente, ¿no?, y socialmente. Así que podría yo decir como conclusión que el docente sí es un agente de cambio, pero también tiene un límite, ¿no?, porque si le cargamos todo este peso social a los docentes o a la escuela, pues ahora sí que lo vamos a reventar y no vamos a llegar a lo que se desea, ¿no? Bien, y para mí pues unas palabras que serían como conclusión sería que veamos desde un perfil en el que nosotros digamos, no, pues ya no quisiera yo que mis alumnos pues ya no quiero que retrocedan, sino que avancen cada vez más en el tipo de idealización que tienen a su alrededor, y que ya no la sigan, sino que ellos construyan sus propias ideas y sean críticos de su propia realidad. Entonces,
una contextualización a esto, pues quiere decir que no dejemos perder lo que ya tenemos, pero sin mirar adelante, porque siempre va a haber oportunidad para mejorar siempre. Bueno, ya a manera de cierre, me vengo acordando de una idea que nos plasmó en un examen una docente, que cuál es la buena educación, o la educación, una educación excelente. La educación excelente es aquella que cumple el objetivo, en la cual no solamente se ve obstruida ese error que nosotros como docentes debemos de solucionar. Si esa solución nosotros ya la visualizamos, esa es la educación de excelencia, ya que si bien logró el propósito de cambiar el pensamiento de esas personas, en la cual no solamente se enfrasquen en un solo entorno, sino que ellos van a ser una persona exploradora, una persona objetiva y una persona sociable, en la cual va a ser un nuevo agente de cambio, para bien o para mal. Va a llevar de la mano siempre la educación, pero ante esa educación siempre va a tener una experiencia en la cual la pueda relatar, resumir y la pueda compartir con los futuros docentes, futuros odontólogos, futuros científicos, etc. Para mí ese sería el cierre y mi último comentario. Bueno, pues muchas gracias por su atención y espero que esta información sea de utilidad y muchas gracias. La información como la necesita nuestra gente, veraz, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos. Porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día. Líder Noticias, el poder de informarte bien.